para poder ya darle la bienvenida a nuestro compañero y amigo Hans Salazar, quien hoy en la conferencia mañanera pudo hacerle dos preguntas muy importantes al presidente López Obrador. Una sobre estos tapones que García Luna habría dejado en la Fiscalía General. Le menciona la entrevista que le hace Vicente Serrano a Anabel Hernández, la periodista Anabel Hernández, quien da a conocer de estos 7 tapones. Y también Hans, por supuesto, con esta conciencia social que tiene, cuestiona al presidente sobre el caso del doctor Grajales Yuca. Usted sabe, este hombre que fue denunciado por la hija de un político influyente, y también de estos comuneros que están en estos momentos afuera de Palacio Nacional. Se trata de manifestantes ejidatarios de Acatlán, Morelos. Hans, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Toñito. Pues aquí saliendo del Palacio Nacional, tuvimos la oportunidad efectivamente de preguntarle al presidente López Obrador el día de hoy. Tuvimos mano en la palabra. Llegamos muy temprano a la medianoche, así es de que valió mucho la pena estar aquí formados desde esa hora. Efectivamente preguntamos sobre la entrevista que le hizo nuestro compañero y conductor de Sin Censura nocturno, Vicente Serrano, en el tema de lo que tiene que ver con todo esto que rodea el caso de García Luna, ¿no? Y por supuesto, ¿quién más que la periodista Anabel Hernández, que ha sido quien ha documentado, ha investigado de una manera impecable, contundente, todas estas tropelías, todas estas acciones tan graves que pues a hoy el presidente, a propósito de la pregunta que le hice con respecto a la entrevista que le hizo nuestro querido amigo Vicente Serrano a la periodista Anabel Hernández, dijo que efectivamente que dudaba en mencionarlo como un narcoestado, pero ahora sí lo puede señalar así, en el tema de se refería a era un narcoestado porque estaba tomado el gobierno y los responsables de la seguridad pública estaban al servicio de la delincuencia, refiriéndose al sexenio de Calderón. Eso fue lo que comentó y por supuesto dio respuesta al señalamiento que ha hecho Anabel Hernández sobre los tapones que existen, megatapones que existen en la estructura, en puestos claves, o sea, no en cualquier puesto, como bien lo señaló en la entrevista la periodista Anabel Hernández, en la Fiscalía General de la República, que encabeza Gertz Manero. El presidente, pues yo le señalé de estos por lo menos 7 funcionarios que están en estos cargos, donde incluso, bueno, tienen la tarea de estar investigando a los que antes fueron los que los protegían, en fin, toda una pues complicidad que por supuesto así, ¿cuándo va a avanzar el tema de la justicia? Pues muy difícilmente. El presidente respondió que bueno, reconoció a la periodista Hernández, por cierto, que arriesga su vida para informar como pocos, así lo dijo, y también agregó, no hay impunidad, ya se presentaron denuncias. Y bueno, el presidente dijo que confía mucho en el fiscal general Gertz Manero, y que bueno, pues él está pues prácticamente seguro, lo voy a parafrasear, con que va a hacer lo correspondiente si es que estos servidores públicos en efecto se encuentran dentro de la Fiscalía General en estos cargos que ya ha señalado la periodista Anabel Hernández, y sí le hizo un gran reconocimiento, la mencionó más de una vez, la mencionó 2 o 3 veces el presidente, y eso fue lo que comentó al respecto. Yo creo que hay que estar muy atentos con qué reacción, ojalá haya una reacción concreta de parte de la Fiscalía General para este tema de lo que envuelve a García Luna, al tema de García Luna. Y bueno, pues por supuesto después siguió porque alguien más le preguntaba sobre el tema de Lozoya, y volvió a retomar que pues sí, efectivamente los 2 grandes casos emblemáticos son García Luna y el tema de Lozoya, con todo lo que ya has mencionado, mi querido Toño. Y pues, ¿qué te parece que vemos en todo caso la pregunta y la respuesta que te da el presidente López Obrador? Vamos a ver esta pregunta, la respuesta, para que usted también juzgue, para que usted decida sobre esto que ocurre en esta conferencia mañanera, sobre cómo Hans le plantea
pues esto que nos dice Anabel Hernández, ¿no? Ella responde al llamado del presidente Andrés Manuel López Obrador de proporcionar información a la Fiscalía. Desafortunadamente la Fiscalía pues no responde, la manda al órgano interno de control. Vamos a ver esta pregunta y esta respuesta, si nos hace el favor, por favor, don David, doña Ceci. Sí, muy buenos días, presidente, invitados. Hans Salazar de Sin Censura, con Vicente Serrano. Presidente, en días pasados, Anabel Hernández, la periodista Anabel Hernández, tuvo una entrevista en Sin Censura con nuestro conductor Vicente Serrano. Y ella, usted sabe muy bien sobre sus investigaciones con respecto a temas del narcotráfico y particularmente a García Luna, que se encuentra actualmente detenido en Estados Unidos. Y ella, en respuesta a la invitación que usted le hizo para colaborar con información sobre lo que estaba sucediendo en la Fiscalía General de la República, los tapones, así lo menciona ella, aclara, de acuerdo a estas investigaciones, que hay actualmente por lo menos 7 funcionarios en activo en la Fiscalía General de la República con puestos claves, incluso parte de estos puestos claves, no los voy a mencionar todos porque me tardaría en el planteamiento, pero concretamente tienen que ver incluso con la investigación misma sobre, por ejemplo, Cárdenas Palomino, que fue uno de los brazos directos del señor García Luna, y también en el caso de Ramón Pequeño. Yo, presidente, le preguntaría concretamente al respecto, ¿cuál es su postura ante estos personajes que estarían protegiendo los intereses de esta red de corrupción y que, de acuerdo con lo que dice Anabel Hernández y en respuesta a la invitación que se hizo aquí en la mañanera, pues ha hecho esta investigación, ya da nombres concretos, da cargos concretos, son 7 en total, y bueno, pues esa sería la pregunta primeramente que yo le haría, presidente. Bueno, yo aclaro 2 cosas. Primero, que no hay impunidad, no se protege a nadie. Aunque hay autonomía y se respeta la independencia de la Fiscalía General de la República, no nos quedamos callados cuando se trata de dar privilegios o impunidad a presuntos delincuentes. De modo que no hay nada que temer en este caso, en esta investigación del señor García Luna, aparte de lo que se está haciendo en Estados Unidos, donde se le está juzgando. También en México hay expedientes abiertos, y lo mismo del señor Cárdenas Palomino y del señor Pequeño, los dos. La unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda presentó denuncias oportunas sobre estas 2 personas. De modo que está abierto el proceso, y si quedan funcionarios de ese grupo en el actual gobierno, en lo que corresponde al Ejecutivo, la instrucción es que no se proteja a nadie, y considero que va a suceder lo mismo en el caso de la Fiscalía, porque le tengo confianza al fiscal Alejandro Gertz Manero. Es un hombre recto, íntegro, no va a hacer tapadera,
no va a proteger a nadie. Ya pasó el tiempo en que solo se juzgaba a quienes no tenían agarraderas, a quienes no tenían influencia. Ahora se castiga por parejo a quienes cometen delitos. Es muy importante la colaboración de Anabel Hernández, de periodistas, y es muy importante para que se siga denunciando, se siga haciendo público si no se actúa y si se ve que hay desviaciones, si se observa que no se está aplicando la ley. Qué bien que estas periodistas, en el caso especial de Anabel, que ha arriesgado hasta su vida, sigue ayudando, sigue informando, sigue denunciando, y ojalá y otros periodistas, porque hablando en plata, son muy pocos los que denuncian, la mayoría se queda callado, porque conocieron a estos personajes, tuvieron incluso hasta relación con ellos. Hay periodistas famosos actualmente que los defienden, y no es el caso de Anabel y de otros. Pero bueno, contestando a tu pregunta, no va a haber impunidad y se va a castigar a todos los responsables. El secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, tiene instrucciones desde hace meses de que no se permita que trabajen en el actual gobierno personas que se hayan desempeñado durante el tiempo en que García Luna fue secretario de Seguridad Pública, en el tiempo que él estuvo como funcionario, porque es un asunto realmente vergonzoso el que actuara como secretario de Seguridad Pública del gobierno federal y al mismo tiempo protegiera a una de las bandas del crimen organizado, como está quedando de manifiesto. Imagínense en qué situación estaba el país. Llegó a hablarse de un narcoestado, y yo sinceramente en ese entonces pensaba de que no era correcto clasificar de esa manera al Estado mexicano. Pero luego, con todo esto que está saliendo a relucir, pues sí, se puede hablar de un narcoestado, porque estaba tomado el gobierno. Quienes tenían a su cargo combatir a la delincuencia estaban al servicio de la delincuencia, mandaba la delincuencia, tenía una gran influencia la delincuencia, era la que decidía a quién perseguir y a quién proteger. Entonces, sí, esto tiene que atenderse para que no se repita nunca, jamás. Tiene que haber una línea divisoria, una frontera entre autoridad y delincuencia, no mezclarse, que no haya contubernio, porque entonces estamos desprotegidos todos, nos quedamos en estado de indefensión
estamos en manos de la delincuencia. Entonces es un asunto que debe de seguirse tratando sin miramientos, sin protección a nadie, sin impunidad. 2 puntos. Pues ahí está exactamente esta parte muy interesante. Un narcoestado del que se convence el presidente existe en México. Sí, en efecto, un narcoestado eres retomado ya por varios medios de comunicación en estas declaraciones, Hans. Lo que sí no me queda, no me quedo muy satisfecho con, es que el presidente considera que Alejandro Gertz Manero pues es un buen, bueno, no es que no es que yo esté diciendo que no sea un buen fiscal, pero que confía 100% en Alejandro Gertz Manero, que dice que bueno, pues él seguramente no va a proteger a nadie. Desafortunadamente, y lo repito, insisto con esto, Anabel Hernández nos comenta a nosotros en Sin Censura que pues ella ya presenta esta información en la Fiscalía General, emite una serie de cuestionamientos precisamente a Alejandro Gertz Manero, que no recibe más que la respuesta de que sus preguntas van a ir al órgano interno de control. Imagínese usted, es decir, con toda la burocracia le dicen, no, gracias Anabel Hernández, cuando está proporcionando información muy fuerte e importante. 7 tapones en la Fiscalía General, 7 vinculados a Genaro García Luna, 7 discípulos de Genaro García Luna, mi querido Hans. Sí, finalmente el presidente cuida esa parte de cómo se ha referido a Gertz Manero como fiscal, como cabeza de la Fiscalía General de la República, y él cuida mucho referirse a pues a su papel, a que confía en su desenvolvimiento como fiscal general, pero también deja ahí por ahí el dato de que pues se va a hacer lo correspondiente, porque no se va a tapar a nadie como lo era antes. Y yo creo que ahí debe de entender muy bien, entendiendo que la Fiscalía General pues es un órgano autónomo, eso es una reforma reciente en nuestro país. Sabemos el tema político, cómo se ha manejado, porque incluso las propuestas o la propuesta para el fiscal general pues salió precisamente del Ejecutivo, aprobado, aclaramos, aprobado por el Senado de la República. Evidentemente pues hay una relación, por supuesto, previamente y actualmente se supone que con ese respeto a la autonomía, pero definitivamente que debe de haber esa coordinación y ese entendimiento pleno, que a veces hemos visto incluso con el jefe de la unidad de inteligencia financiera, el doctor Santiago Nieto, que pues luego ha habido esas diferencias, ¿no? Esos roces, incluso lo ha reconocido públicamente el presidente. De hecho yo lo he mencionado también, la última vez que lo comenté fue en Puebla, respecto a la situación también que no estaba dando esos resultados que se esperaban por parte de la ciudadanía en el caso de Gertz Manero, y que bueno, a diferencia de el doctor Santiago Nieto, que tenía otro tipo de resultados de trabajo, ahora ya incluso con la propia entrevista que este viernes se subió, que se realizó por parte de su compañero Vicente Serrano, pues ha quedado claro, ¿no?, cómo es la diferencia entre el fiscal general y el director, el jefe de la unidad de inteligencia financiera, que por supuesto son papeles diferentes, distintos, pero definitivamente tiene que haber una coordinación plena, un complemento, pues para poder avanzar y enfrentar ese tipo de casos tan delicados de corrupción. Esperemos, no es la primera vez que el presidente sale a defender al fiscal general Gertz Manero, pero cada vez que sale también a defender, creo yo, eso es una apreciación personal, ha habido una acción concreta de Gertz Manero. Cada vez que se le critica sale con un tema muy concreto o temas muy concretos en cuestión de los resultados que él quiere demostrar que sí está teniendo, y que desafortunadamente pues hasta ese momento es cuando pues da respuesta concreta ante la ciudadanía. Incluso pues la última vez que fue en una conferencia de prensa allá en la Fiscalía General. Eso sería lo que yo pudiera apreciar, mi querido Toño.
Sí, y verdaderamente es que estoy anonadado con estas respuestas del presidente, de cómo, por otra parte, además de la parte de Alejandro Gertz Manero, es importante que hablemos de esto, ¿no? Del narcoestado, estas últimas declaraciones que te hace el presidente, de cómo es que él no consideraba correcto que se hablara de un narcoestado y que al fin y al cabo se convence, ¿no? Es algo verdaderamente devastador. Ahora bien, mi querido Hans, ¿qué te parece que vamos a la segunda pregunta que le haces al presidente? Porque es muy importante. Yo quiero resaltar aquí la importancia de un Hans Salazar como nuestro corresponsal de la conferencia mañanera, porque busca hacer preguntas que están relacionadas a la justicia social, a lo que otros medios no van a platicar, otros medios no van a darle vida o o cabida a este tipo de preguntas, de cuestionamientos. En primer lugar, Hans Salazar le plantea al presidente esta situación del médico chiapaneco Gerardo Vicente Grajales Yuca, quien es denunciado por la hija de un político influyente que desafortunadamente fallece por coronavirus. Hoy, pues este señor, este doctor, este médico, está detenido, lo tienen en la cárcel desde hace ya varios días, donde está enfermo. También le habla a Hans Salazar de los manifestantes que se encuentran en estos momentos afuera de Palacio Nacional, los ejidatarios de Catlán, Morelos, estos comuneros. Antes de que veamos la pregunta y la respuesta, Hans Salazar, ¿quién es la hija de este político influyente? ¿Nos puedes hablar un poco más al respecto del caso del médico chiapaneco Gerardo Vicente Grajales Yuca? Sí, este político chiapaneco, bueno, que desafortunadamente pues falleció, todas las muertes, por supuesto, sea de quien sea la situación que pues sea el personaje o el ciudadano que sea, pues quiero aclararlo, pues siempre va a ser, por supuesto, una tristeza y lamentable, por supuesto, porque pues esta pandemia no está, pues no respeta, por supuesto, a nadie, ¿no? Ya depende mucho, por supuesto, que pues de la condición de salud de cada quien, etcétera, todo lo que hemos estado incluso atentos a las conferencias del doctor Gatell. Este médico es acusado por Karen Alejandra Ramírez, así se llama quien lo acusa, que es hija de Miguel Arturo Ramírez, quien desafortunadamente falleció, y a su vez fue ex dirigente del partido Mover a Chiapas, y también fue diputado, fue diputado más bien. El tema aquí es que pues fue atendido allá en Chiapas, y pues demanda a este médico con respecto a que hubo una negligencia médica. Eso fue lo que acusa esta persona, Karen Alejandra Ramírez, la hija de por eso aclaré, la hija de este político influyente, porque finalmente ahí es donde estamos enfocando el tema de la manifestación de movimiento. Hay gente que se está manifestando porque reconocen en este doctor una persona comprometida y que incluso ha entregado pues todos sus esfuerzos para combatir esta pandemia, como muchos médicos en el país. Entonces no se vale, de acuerdo a estos señalamientos de defender al médico y señalar que esto es por una influencia política de la hija de esta persona, de este ex dirigente, pues se le tenga detenido, porque en este caso, como bien lo dijo el presidente, pues es un tema de la Fiscalía Estatal de Chiapas. Hay mucha queja por allá de Chiapas del gobierno actual. Entonces, pues aquí se ha manifestado mucho, incluso apenas se han estado manifestando también doctores a favor del doctor, del médico que está detenido y que por cierto está con una situación delicada de salud, incluso fue hospitalizado y ya se le devolvió nuevamente a la cárcel. Y la situación sigue grave para él, sigue en un tema de que hay una acusación de influyentismo sobre el caso, y por eso fue que se le preguntó al presidente que pues este tema pues está y se ha vuelto incluso nacional, porque no solamente en Chiapas ha habido estas manifestaciones, se ha tenido un tema de que pues en cualquier
hospital, puede ser que salga otra vez otro tipo de acusación y pues se quedan completamente pues en riesgo de que alguien influyente diga, no, pues ahora me toca a mí y pues me puede suceder lo mismo que a este médico. Incluso Fernanda Ochoa, la esposa del médico, dice, mi esposo no es político, es un médico al que le apasiona su trabajo. Se sentía feliz al ver salir adelante a sus pacientes que padecían COVID-19. Estaba orgulloso porque su hospital era el que había tenido mejores resultados frente a la pandemia en Chiapas. Eso fue lo que comentó Fernanda Ochoa, la esposa de este médico, en una entrevista que le hizo El País, el periódico El País. De ese tamaño están las cosas. Sabemos perfectamente cómo se las gastan mucho, pues, la gente que se siente o que es influyente en este país. Y bueno, pues, desafortunadamente, si esta persona se sintió, pues, que no resultó que el papá haya sobrevivido al COVID, bueno, pues, y se le acuse al médico, ¿con qué bases, con qué situaciones, con qué circunstancias? Eso le toca obviamente a la Fiscalía, pero si aquí se descubre que hay un nexo por el tema del influyentismo, pues se debe de actuar. Y el presidente lo dijo, el día de hoy en la mesa de seguridad pública que llevamos a cabo, se tocó el tema y se le encargó a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que atendiera este asunto, este caso, aclarando que es estatal, pero sin embargo ya el gobierno federal va a revisar qué es lo que está sucediendo, porque ya lo que suena, pues cuando el río suena es porque agua lleva, y evidentemente pues todo indica que tuvo que ver con un influyentismo. Y el segundo caso fue precisamente de los ejidatarios de Miacatlán, Morelos, porque, bueno, pues a ellos se les debe de indemnizar con un recurso por la expropiación de sus tierras, que es un decreto expropiatorio por parte del presidente febrero pasado, y sin embargo, pues ellos no quieren que el dinero que se les está entregando se entregue a través de comisarías ejidales o este tipo de estructuras, porque definitivamente sabemos que cuando pasa eso, como se lo expuse al presidente, así pasa como los programas sociales, pues ya llega rasurado el recurso, ya llega pues no completo, y pues dicen los ejidatarios, bueno, pues definitivamente los comuneros dicen y ejidatarios, si esto no se entrega de manera directa, pues temen que efectivamente, pues por ahí varios pues abusivos, no abusados, sino abusivos, se queden con parte de este dinero. Por eso lo expuse, ellos se manifestaron desde las 5:30 de la mañana fuera del Palacio, y por eso mismo toqué el tema frente al presidente. Pues, ¿qué les parece que vemos esta pregunta con su respuesta, la respuesta que le da el presidente López Obrador? Adelante, Ceci. Muy concretos. Uno es, seguramente usted ha escuchado, con respecto al doctor Gerardo Vicente Grajales Yuca, que es un médico reconocido en Chiapas. Él ha tenido un papel destacado, incluso de acuerdo a sus colegas doctores, médicos, enfermeras, que actualmente piden intervención, ya que en ese estado, en Chiapas, la hija a propósito, hablando de influyentismo, presidente, la hija de un político influyente político allá en Chiapas, que desafortunadamente falleció por esta pandemia, por COVID, pues lo ha acusado de negligencia médica. Sin embargo, pues todo indica, de acuerdo a lo que se ha estado mencionando por parte de la sociedad, de la comunidad, gente que lo ha reconocido incluso en su lucha como médico, y pues todo este esfuerzo que han hecho pues los médicos en nuestro país contra esta pandemia, pues consideran injusta esta acusación, esta detención, que ya lo tiene pues detenido en una cárcel, y pues desafortunadamente su salud está bastante delicada. Pues yo le expongo este punto porque pues es un clamor que empieza a crecer, más bien que ha seguido creciendo, porque pues desde ya tiene varios días que ha sucedido esta situación. Y el segundo punto, presidente, aquí afuera hay manifestantes, son ejidatarios de Miacatlán, Morelos. Ellos piden su intervención, de ser posible. Preguntan si existe algún impedimento jurídico operativo o algún lineamiento por el que los comuneras de este núcleo agrario
de Miacatlán, Guerrero, reciban de forma individual el dinero que les corresponde derivado de una expropiación de sus tierras comunales. Este decreto fue firmado por usted el 24 de febrero del 2020. Ellos argumentan que tiene que ver con un tema de que no quieren que el dinero se entregue de otra manera, sino más que individual, para que nadie tenga el filtro de que se quede, así como usted lo ha hecho precisamente con los programas, de que el dinero llegue directo y no se vaya quedando en manos intermediarias. Entonces, esos serían los dos puntos, presidente. Le agradezco su atención. Sí, hoy en la mañana en la reunión del Gabinete de Seguridad se trató el tema del doctor Yuca. Es en efecto una acusación que se presentó ante el Ministerio Público en Chiapas y se le acusa de negligencia médica. Hay movimientos a favor del doctor, aunque es un asunto estatal. Se tomó el acuerdo en la mañana de que la secretaria de Gobernación va a establecer comunicación con el gobernador de Chiapas y se va a buscar una solución ante este asunto que ya lleva en efecto algunos días, pero es de competencia estatal. De todas maneras, como hay denuncias, por un lado de negligencia, por otro lado de violación de derechos humanos, también se considera una injusticia lo que se está haciendo con el médico. Lo están ayudando otros trabajadores del sector salud, lo están respaldando, lo están apoyando. Bueno, pues vamos a intervenir y vamos a buscar un acuerdo, vamos a buscar la forma de que se llegue a un acuerdo. Hoy lo va a tratar la secretaria de Gobernación. Y acerca de la indemnización de los comuneros, pues vamos a pedir a Román Meyer que los atienda, ¿sí?, para que en efecto, si se les va a pagar por una afectación, que se procure entregar de manera directa para que cada quien reciba lo que le corresponde. Bueno, pues así le responde el presidente López Obrador. De hecho, se habla, no sé qué esté pasando por ahí. ¿No me escuchan, David? No. Ah, caray, qué barbaridad. Me dicen que está muy bajo el volumen, algo debe estar pasando con nuestra consola allá en la ciudad de Chicago. Le ofrezco una disculpa por estas situaciones, estas constantes interrupciones en nuestra producción. Miren, le quiero comentar aquí que tenemos a Hans Salazar, que es muy interesante esto que dice el presidente López Obrador, que le dice a Hans Salazar que está la Secretaría de Gobernación directamente en comunicación con el gobierno de Chiapas para hablar sobre este caso de Gerardo Vicente Grajales Yuca, un médico que es denunciado por la hija de un político influyente que desafortunadamente fallece por COVID-19. Qué bueno que ya se puede enfrentar esta situación, así como la indemnización a los comuneros que serán atendidos por Román Meyer, ejidatarios de Acatlán, Morelos. Hans, antes de que terminemos con esto, después de estas preguntas que le hace el presidente, la más fuerte para mí, obviamente, esto sobre las declaraciones de Anabel Hernández, tú nos puedes confirmar, como nos dijiste hace un momento, para que no quede duda, que el presidente López Obrador te dijo que el sexenio de Felipe Calderón fue un narcoestado. Sí, incluso dijo que en la respuesta efectivamente que me dio el presidente hoy fue que él antes dudaba en mencionarlo así, pero que hoy sí ya lo puede decir. Fue en el sexenio de Felipe Calderón un narcoestado, porque recalcó
subrayó, como ha venido comentando, hubo un nexo, hubo un contubernio total entre el encargado de la Secretaría de Seguridad Pública, José Luna, con el narcotráfico. Entonces fue ya más allá de lo que ha venido mencionando. Me parece que esas palabras son mucho más fuertes, mucho más contundentes por parte del presidente López Obrador, y bueno, pues eso también es algo que habría que apuntar bastante bien, porque pues no es cualquier declaración. Yo creo que más tarde, no sé, estoy especulando, Calderón seguramente va a dar algún tipo de tuitazo al respecto, ¿no? Porque definitivamente esto también les pasa a dar un buen pues una declaración fuerte y contundente ya, fuera máscaras, como dirían, ¿no? Así es, fuera máscaras, en definitiva. Te lo preguntaba, Hans, porque me están reportando en redes sociales, nos reporta también nuestro compañero Enrique Legorreta, que hace unos momentos en el programa que tiene en la mañana Ciro Gómez Leiva, entrevista a Felipe Calderón, y Felipe Calderón, eso es lo que dice la gente, estamos buscando ese audio por cielo, mar y tierra, pero mucha gente me está reportando, así en estos momentos, que Felipe Calderón le dijo a Ciro Gómez Leiva en su programa de la mañana, mientras se desarrollaba la mañanera, que el presidente López Obrador, literal, le hace los mandados. Así dijo Felipe Calderón, eso es lo que comentan desde muy temprano. Así que, bueno, nosotros aquí en Sin Censura, mi compañero Hans Salazar, por su lado Enrique Legorreta, Rafa Herrera, también Vicente Serrano, Meme Yamel, el equipo en Chicago, vamos a estar buscando estos audios. Me comentan que no está la entrevista completa, hay algo por ahí, pero es muy interesante lo que nos comentan. Hans, ¿qué te parece si nos das tus redes sociales y la forma en la que la gente te puede ver en tu canal, aquí en YouTube? Claro que sí. Mis redes sociales es en canal de YouTube Hans Salazar Oficial, en Twitter @Hans2412, en Facebook igual como mi nombre tal cual, Hans Salazar, en una fanpage, y tenemos la plataforma hansdigital.mx, donde estamos permanentemente informando sobre todos estos temas, mi querido Tonito. Muchas gracias por este enlace, estoy a la orden. Y bueno, pues vamos a seguirle dando, y bueno, si es cierto aquí, bueno, como nos dice la audiencia, digo, no quiero dudarlo, pero bueno, hay que confirmarlo nada más, pues ya Calderón dio respuesta inmediatamente o reaccionó inmediatamente a esta declaración del presidente. Así es, lo estamos buscando por cielo, mar y tierra, mi querido Hans Salazar, que por cierto llegó desde anoche a la medianoche, ya se lo dijo. Me dice Enrique Legorreta que hasta la tiene, a ver si me la puede pasar de una vez y la ponemos, hijo del maíz, que ya consiguió la declaración, mi querido Hans Salazar. Te vemos al ratito, lo platicamos, todos vamos a tenerte al rato, ¿no? Vamos a tenerte al rato por tu pregunta. Te vemos al ratito, querido amigo. Muchas gracias, abrazo fuerte, excelente día. Un abrazo a Hans Salazar, y me dice Enrique Legorreta que ya tiene el audio. Vamos a hacer esto. La entrevista completa dura 19 minutos. En estos momentos el equipo de Sin Censura va a revisar la entrevista completa y a buscar las declaraciones, y le prometo esto: la hora de Sin Censura con Vicente Serrano a las 11 de la mañana, hora del centro de México, hora del centro de los Estados Unidos, lo platicamos, porque no es cualquier cosa. No es cualquier cosa que un expresidente que ha sido señalado de tantas situaciones, cuyo mano derecha, gran amigo, el hombre con el que jugaba a las escondidillas y al gocha en Los Pinos, esté aquí en Estados Unidos acusado formalmente de conspirar para traficar cocaína y de recibir millones de dólares de un cártel de la droga. No es cualquier cosa que ese vato, por decirlo así, asegure, el expresidente Felipe Calderón le diga a Ciro Gómez Leiva que el presidente López Obrador le hace los mandados. Oiga, y hay una tuitera que hasta pone: oiga, presidente, quien perdona pierde, ¿eh? Igual pienso, así de presidente López Obrador, si está viendo y escuchando esto, escuche la entrevista que le hace Ciro Gómez Leiva a Felipe Calderón durante su mañanera. La vamos a escuchar nosotros, vamos a cortar los extractos. Ya los está cortando en estos momentos mi querido Enrique Legorreta, que siempre está ahí listo para cualquier cosa. Un saludote para el periodista independiente Enrique Legorreta,
mi amigo. Y mientras tanto, mientras nos preparamos